Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera y hoy en nuestro encuentro especial vamos a hablar sobre la atención en el cuento. Como la literatura es una simulación de la realidad, y por supuesto la realidad no está exenta de la tensión y del conflicto normal de las relaciones humanas, pues esta simulación debe estar también cargada de una tensión y de unos aspectos que nos llevan como lectores a descubrir lo que el escritor quiere plantear. Esta tensión se construye de diferentes maneras. Puede ser una relación difícil entre dos personajes, puede ser un dilema que está por resolverse dentro de la historia, puede ser incluso un secreto que solo conoce el autor y que empieza a dejar pistas a lo largo del relato. La idea es que el lector tenga la agudeza para seguir esas pistas, para descubrir esas relaciones conflictivas y para adelantarse a los acontecimientos que quiere plantear el autor. Me voy a permitir leer la definición de tensión en el relato que hace el profesor de narrativa Ignacio Ferrando. Él es escritor y profesor español. Para Ferrando, la tensión la define de la siguiente forma. Para que un texto funcione y logremos embaucar y crear interés en el lector, necesitamos crear una cierta tensión narrativa. En contra de todo lo que pueda parecer, esta tensión narrativa no solo se da en las obras más comerciales, sino en cualquier texto literario que se precie. Básicamente, todas las estructuras de tensión narrativa se fundamentan en generar preguntas y posponer las preguntas, lo que alienta al lector en un avance continuado por el texto, en su necesidad de querer saber. Es muy sencillo. Imaginemos La isla del tesoro, por ejemplo, de Stevenson. Gran parte de la tensión narrativa de este texto se fundamenta en el interrogante: ¿logrará Jim Hawkins encontrar el tesoro? El lector quiere llegar al final del texto para ver si esto es así. También hay otros interrogantes que alimentan este avance. Para el profesor Ferrando, entonces, la tensión es un ciclo de preguntas que van surgiendo a lo largo del texto y que el lector necesita resolver, y a raíz de eso se genera una tensión y se genera la necesidad de continuar en el avance del relato o de la historia. Es un concepto interesante este de la tensión, porque si sabemos manejar la tensión y tenemos un texto coherente y verosímil, logramos que la persona vaya hasta el fin con la historia. Vamos a escuchar un ejercicio realizado en nuestro taller por la compañera Claudia Patricia Torres. Es una crónica que ella escribió sobre el COVID-19 y sobre la pandemia. Me gustaría que lo escuchen de la voz directamente de ella y luego volvemos con este interesante tema que significa la tensión en el relato. Gracias. Esta crónica se titula Coronavirus, la pandemia que desnudó al ser humano. A lo largo de nuestra existencia humana hemos sufrido guerras y sobre todo pandemias. No es algo ajeno, desconocido, nuevo para el ser humano. Bueno, tal vez para los no lectores. Lo increíble es que a pesar de llevar o anteceder varias generaciones, de las cuales pudimos aprender bastante para no repetir los mismos errores, no lo hicimos. Al contrario, nada ha cambiado. Sus experiencias pudieron ser hoy muy vitales para nuestra sobrevivencia y evitar las muertes masivas. Tenemos tanto en común cuando llegan las dificultades colectivas, pues los virus, bacterias o enfermedades no respetan ni credo, ni pensamiento político, ni ideología, ni estrato socioeconómico. La soledad es la misma en todas partes. Así se viva en una mansión, en una finca o en 4 paredes humildes, ya que nuestras debilidades nacen y se fecundan en nuestra mente, no dependen de nuestra capacidad adquisitiva. Las pandemias han golpeado fuertemente a la humanidad. La única diferencia es que en la antigüedad
Las condiciones eran muy precarias, no había salubridad, menos ciencia avanzada para poder encontrar rápidamente el agente patógeno y poder enfrentarlo de una mejor manera. Por eso en aquella época los muertos se contaban por miles y millones. Las diferencias son abismales en cuanto al avance de la ciencia. En cambio, el ser humano siempre ha tenido los mismos comportamientos primitivos, tanto que podría aseverar que los dinosaurios fueron más racionales. Tomando apartes del libro La peste de Albert Camus, me parece estar viviendo en épocas simultáneas, como en una especie de déjà vu. No puedo separar las sociedades, obviar, no compararlas. Cuando leo y escucho las noticias, es difícil procesar que sean las mismas palabras, comportamientos de una sociedad supuestamente evolucionada. Entonces entro en una especie de catarsis y luego me pregunto, ¿para qué ha servido el avance de la tecnología y por ende de la información al servicio de la humanidad? La ciencia en la prevención y mitigación de virus, bacterias y en general en la sanación de enfermedades mortales. Si es lo último en lo que los gobiernos piensan e invierten. ¿Por qué el ser humano no ha podido actuar diferente ahora que tiene las herramientas? En vez de perder la cordura ante un virus. Al contrario, se aprovechan algunos para manipular las noticias versus lo que creen lo que le venden los medios, sin ir más allá de lo evidente. Se apasionan ciegamente por políticos o ideas políticas que no están pensando en solucionar sus carencias o necesidades esenciales, solo su bien particular. Por eso los eligen cada 4 años, permitiendo así el desangre de la salud y la educación, lo cual está influyendo negativamente en esta crisis. Se evidenció. La sociedad se dejó alienar permitiendo la polarización en vez de ser unificada en construcción de una sociedad más equitativa. No hemos avanzado lo suficiente, estamos estancados aún. La ciencia lleva un paso lento para lo rápido que van los problemas de salud. En cambio, la tecnología va corriendo demasiado, diría yo. Es rentable, por lo cual todos quieren invertir, pero hace que la sociedad no analice lo que sucede en su entorno. Se han convertido en autómatas indiferentes ante el dolor ajeno, de cualquiera, así sea su vecino. Lo único que les interesa es la capacidad adquisitiva para poder comprar lo que está de moda, dando primer lugar al teléfono y demás aparatos que no son esenciales, todo para presumir. La sociedad de consumo que nutre al capitalismo les vendió que necesitan para tener felicidad. Es triste comparar los comportamientos de las personas cuando hay una pandemia. El egoísmo absurdo impera. Juzgan sin piedad a quien se contagió y no se detienen a pensar que no todos lo han adquirido por irresponsables. Y así lo hayan adquirido por irresponsables, no deben ser agredidos. El hombre en general le cuesta seguir las normas, más si se trata de la disciplina, ya que no la adquirimos desde nuestra crianza. Si a los nipones les ha costado el encierro y la disciplina, que hace parte de su cultura milenaria, ¿qué podemos decir nosotros? De un día para otro nos dijeron, no puedes salir, no puedes dar la mano, menos abrazar o besar, no puedes acercarte, debes mantener la distancia. Cuando voy al supermercado, la gente te mira con desconfianza, como si todos estuviéramos infectados. ¿Y tú tienes miedo al manipular un producto y contagiarte? Compran compulsivamente como si nunca más pudieran volver a hacerlo.
entran en un descontrol cuando alguien intenta arrebatarles algo, pero lo más ilógico es que no son artículos de primera necesidad, provocando un desabastecimiento innecesario y por ende que las grandes superficies se aprovechen y suban los precios de casi todos los productos. Otro gran desnudo del ser humano, aprovecharse de las grandes y vitales necesidades para sacar un beneficio individual. Tenemos la infame cultura del primero yo, segundo yo y lo que sobre para mí. ¿Por qué digo que el coronavirus desnudó al ser humano? Porque en esencia seremos siempre los mismos. Nos camuflamos en evolución. Nacemos buenos, pero la gran mayoría se dejaron contaminar, corromper. Todos los días veo la frialdad, la intolerancia, el desamor, la apatía, la envidia, la traición, la hipocresía, la maldad, la doble moral que hay, como si fueran ellos el centro del universo. Seres sin pecado, perfectos, listos para ser inquisidores, jueces de sus semejantes. Les importa su yo egocentrista. Y solo somos máquinas de contaminación masiva. Eso es en realidad el hombre. Los hechos lo demuestran por estos días. Sin el hombre la naturaleza es hermosa, el aire es limpio, los animales son libres, no tienen temor a ser extintos. En cambio las mujeres y niños corren riesgo en sus hogares a manos de quien se supone debe protegerlas, sus esposos. Tienen miedo más de morir por la violencia que por un virus, lo cual deja en evidencia que los animales son otros. El ser humano encerrado es una fiera enjaulada que no razona, su mente se descontrola fácilmente a pesar de tener un cerebro muy desarrollado. No estamos preparados para la era que se viene, la era de la tecnología e inteligencia artificial. La soledad absoluta les costará la adaptación. Los gobiernos utilizarán, si es necesario, un mecanismo invasivo, como nosotros lo hemos hecho con los animales. Nos domesticarán. Los papeles cambiarán. Animales libres, humanos no. Descuidamos tanto nuestro entorno y la naturaleza ha sido invadida y dañada. Nos está devolviendo el favor con creces. Y lo más triste es que cuando esta pandemia acabe, seguirán muchos igual, de destructores. Lo digo porque ya se están viendo tapabocas y guantes contaminados en ríos y mares. No sé si esto sea el comienzo del fin o solo una lección de la naturaleza, pero lo que sí sé es que el ser humano ha demostrado durante toda su existencia que le falta mucho para llamarse humano, porque carece de humanidad. Bueno, ¿hay alguna forma mágica de producir la tensión, el efecto de tensión en el cuento? No la hay. Cada autor tiene que descubrir su propia manera. Hay autores que han sido magistrales en esto de lograr la tensión porque mantienen al lector atrapado en la historia de principio a fin. Cada uno tiene que lograr, o debe lograr, cada escritor, la manera personal y el sello particular para hacerlo. Entonces, buscar la atención en el cuento requiere de mucha práctica. Hacer y hacer historias, elaborarlas, releerlas, rehacerlas. Y recuerdo en este momento una frase, si no estoy mal, de la escritora Clarisa Ruiz, que dice que escribir es reescribir. Es decir, que uno no se puede quedar o no se debe quedar con lo primero que escribe, sino que debe estarlo revisando todo el tiempo, haciendo nuevamente la reescritura de ese material, leerlo y volverlo a revisar y volverlo a hacer. De esa manera surge un texto creíble, con una tensión interna dinámica que mantiene al lector absolutamente en vilo de principio a fin y permite ese efecto que queremos los escritores, y es hacer sentir al lector inteligente por haber descubierto ese enigma que nosotros le proponemos, pero también haber logrado una atención eficaz de su relato. Como les dije, se logra con mucha práctica. Ningún escritor ha escrito un decálogo para la atención en el cuento, porque
Prácticamente en la atención del relato reside la magia, el sello personal que cada uno le imprime a su texto. Los invito a descubrir la atención en el cuento, en sus ejercicios, seguir escribiendo y seguir leyendo y releyendo los textos que escriben. Voy a permitirme presentar un cuento del escritor Ovidio Espina. Es un cuento basado en un ejercicio sobre, digamos, las consecuencias del COVID-19 y haciendo también un camino de ciencia ficción. Y bueno, me gustaría que lo escucharan de la voz del escritor Ovidio Espina. Bardo Todol. En el apartado Tíbet, en un lugar conocido como el Reino Prohibido, un grupo de monjes ha cuidado desde siempre un antiguo manuscrito. Se trata del libro tibetano de los muertos, uno de los más sagrados del mundo. Es un mapa para los moribundos que emprenden el viaje al más allá. El primer manual de instrucciones de la historia que contiene la sabiduría universal para averiguar lo que sucede después de la muerte. Describe las experiencias que soportaremos en la otra vida al pasar por el bardo todol o vida intermedia hasta la luz blanca del túnel de la realidad pura. En el recóndito monasterio, apenas visible desde el Palacio Potala, el pasmo es general. Se advierte la gravedad del suceso. Una parte de la reliquia cuya existencia hasta entonces se ignoraba ha desaparecido. La inscripción tallada en un compartimiento oculto de la caja ornamental que se encontró vacío describe el mítico Badaldena llegado de las estrellas. Una pequeña rueda de plegaria, un poderoso molinillo de oración con el que se puede manipular y modificar la esencia misma de la reencarnación. Está elaborado en metal plateado desconocido, con filigrana y piedras semipreciosas. Tiene grabado en sánscrito los tres mantras de la transmutación, Om Padme Manion, y otras inscripciones totalmente desconocidas. Se ignora cuándo ocurrió la pérdida. Durante la persecución del budismo, las reliquias se protegían en numerosos escondrijos de las intrincadas montañas del Himalaya. Muchos años después pudieron recuperarse y se los denominó termas. La única vez que se permitió su manipulación por extraños fue cuando Thupten Gyatso, el 13º Dalai Lama, en cumplimiento de compromisos con el gobierno chino, permitió a Walter Evans hacer la transcripción de los manuscritos. A principios del siglo XX, después de un largo tiempo de estudio, se entregó a la imprenta la primera traducción del libro tibetano de los muertos de manos de Evans Wentz, hijo de madre irlandesa y de un negociante alemán de bienes raíces, quien creció como cristiano bautista, se convirtió al espiritismo y a la teosofía en su adolescencia cuando leyó Isis sin velo y la doctrina secreta de Madame Blavatsky en la biblioteca de su padre. Ya adulto, viajó a Gales, Escocia, Irlanda y otros lugares, recolectó historias sobre hadas y duendes y después de un sueño premonitorio fundó la Theosophical Euroboric Society antes de morir el 28 de octubre de 1965. Su traducción del libro tibetano de los muertos fue leída en su funeral. La reencarnación es la más profunda creencia budista. Consideran que solo librándonos de esta existencia se alcanza la felicidad o el nirvana y podemos hacerlo como una dócil presa, como un brutal predador o como un hombre rico y poderoso. Según el samsara, la vida nunca acaba y sigue en constantes restauraciones. La tradición budista contempla que después de ajustados rituales, un grupo de monjes prepara el cuerpo del muerto. Un iniciado pronuncia los versos del libro en presencia del difunto para guiarlo en su camino por la etapa intermedia. Lo trascendental es que este bardo de la transmutación permitiría visionar el destino completo del cuerpo seleccionado en el cual habrá de reencarnarse. Se dice que aquel que lea el libro al menos una vez en la vida se salvará de todos los tormentos de la muerte.
Lo que preocupa profundamente a los lamas es que quien posea el mítico Badaldena poseerá la llave. Con los mantras correctos y perpetrando el ritual secreto, podrá alterar los ciclos ancestrales y elegir a voluntad un joven cuerpo de hasta 10 años cumplidos en quien renacer. William Henry Gates nació el 28 de octubre de 1955, cursó estudios en Seattle. Para el 28 de octubre de 1965, el joven William súbitamente empezó a interesarse en la computadora de la escuela. El eminente físico Louis Daguerre murió en la misma fecha en la que nació Nikola Tesla. El científico británico Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en el aniversario de la muerte del matemático y físico italiano Galileo Galilei. Einstein y Hawking murieron a la misma edad. La fecha del fallecimiento del científico inglés coincide con la del nacimiento del alemán. Terence Tao, con coeficiente intelectual de 230, nació el 17 de julio, día en que murió William James Sidis, cuyo coeficiente era de 250. En 1945, el Badaldena produjo una nueva anomalía que debió ser sofocada como históricamente se hizo con otras. El astronauta Michael Smith compartía fecha de natalicio con el fallecimiento de Hitler. En enero de 1986 le correspondió a la Theosophical Euroboric Society contener el ciclo. Hicieron ceder una junta tórica. El fallo de un sencillo O-ring causó la explosión del Challenger. Henry Delacroix de Castries recibió ese mismo día una prodigiosa oferta para presidir el más influyente grupo financiero del mundo. 32 años antes, el domingo 15 de agosto de 1954, en el hotel de Bilderberg, en Oosterbeek, se fundó el grupo que llevaría el nombre del hotel. Y ese mismo día en Bayona, Francia, unas horas antes, había nacido Henry. En el King Park Street, en St. James, en Londres, en la casa de subastas Christie, empieza la puja. En exhibición hay un pequeño objeto con aspecto tubular elaborado en metal plateado con filigrana, con piedras semipreciosas y algunas inscripciones en sánscrito. Al fondo del lugar, un enigmático hombre de edad ambigua, enfundado en un traje irreprochable, a nombre de Delacroix del grupo Bilderberg, levanta la paleta para hacer una oferta, sin saber que el verdadero poder no está en la transmutación, sino en el virus aletargado, llegado de las estrellas, que al activarse no atacará a un anciano en particular, sino a todos los ancianos de la especie, si el mantra es mal invocado. Bueno, agradecemos a todos estar pendientes de estos encuentros con la literatura, con el cuento, con la poesía, con la novela. Esto es un tema que no tiene, digamos, no es fácil de acabar en una sola sesión. Podemos seguirlo trabajando. Además, son muchas las voces que hablan de la atención en el cuento y hay diversas teorías que podemos revisar. Así que les agradezco mucho su atención, su presencia. Espero que los textos que compartieron nuestros compañeros de taller hayan sido de su agrado y nos vemos pronto. Agradecimiento a nuestro alcalde, Jan Yerometa, a nuestro secretario de Cultura y Turismo, a nuestro coordinador de la Escuela de Literatura y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Mosquera. Un abrazo fuerte para todos.